Muy buenas y bienvenidos a Green Macarons, tu canal de acuarios plantados. Como dije, hoy vamos a hablar de las bucefalandras. Las bucefalandras son muy conocidas en este hobby como una planta de muchísima belleza y que puede ser apta para principiantes, pero creo que hay cosas que deberían de saber la gente, un poquito de su origen, cómo reproducirlas, la sensibilidad que tienen estas plantas y cómo poder mantenerla en tu acuario en el máximo potencial. Por ello vamos a empezar a hablar de las bucefalandras. Bueno, la bucefalandra endémica de Indonesia, concretamente de la isla de Borneo. Su crecimiento es lento. Crecen en superficies duras y sustrato, sin enterrar el rizoma, es decir, pueden crecer perfectamente en rocas, en madera, bien atadas con hilo, bien pegadas con pegamento. Para mí es importante, si le echamos una gotica de pegamento en estas plantas, que no sean las raíces, ¿vale? Que siempre sea en el tallo y poquito. Y también crecen bien en el sustrato, siempre y cuando no se entierre el rizoma, o cuando menos sea superficialmente, es decir, solamente se debe de enterrar las raíces. De hecho, crecerán mejor en un sustrato nutritivo que en hardscape como por ejemplo roca y madera. También este tipo de plantas tiene una luz muy flexible, es decir, pueden crecer bajo la sombra o también pueden crecer bajo condiciones de luz alta, es decir, más de 50 humoles de par. Las bucefalandras pertenecen al género Rheophyto con flores y crecen con rizoma rastrero. En ellas se observan colores dependiendo del ángulo de donde se miren. Por eso son tan populares y tienen esa belleza tan inconfundible. Una característica que hace que la bucefalandra se desarrolle bien es que a estas les gusta la agua más fría, es decir, temperaturas entre 21 y 26 grados son las más adecuadas para este tipo de plantas. Temperaturas más extremas hacen que estas plantas puedan producir un cierto estrés y este hará que pierdan sus hojas y se derritan. No será la primera vez que nos dan una bucefalandra perfecta, en condiciones, la metemos en nuestro acuario y a la semana resulta que la bucefalandra ha empezado a perder hojas y a derretirse, quedando solamente el tallo. Otra sensibilidad que tienen las bucefalandras y que creo que se malinterpreta muchas veces, ya no solo con la bucefalandra, sino con muchísimos tipos de plantas. Por ejemplo, a la bucefalandra le gusta el buen flujo, pero hay acuaristas que se obsesionan o interpretan lo que es el buen flujo con un flujo muy fuerte. Se había observado en el acuario, hace poco tenía yo puesto una bomba de movimiento, ya que me empezó a salir un poquito de cianobacteria por donde tengo la arena, muy poquito. Pero digo, bueno, con las altas temperaturas que aún siguen aquí, en mi zona, el acuario está a 27 grados, 26 y medio, 27 grados, todavía no ha bajado la temperatura, pues todo se acelera, la descomposición de materia orgánica también se acelera, por lo tanto no sabía yo si pudiera ser que estuviera corto de corriente. Bueno, pues le puse la bomba de movimiento en la parte de aquí para que el flujo fuera lo más... O sea, que no tuviera impedimento el flujo y fuera lo más extenso posible. Bueno, la cianobacteria más o menos parecía que iba remitiendo, aparte de mi cambio de agua y una adición de agua oxigenada cada vez que hacía el mantenimiento, ya remitió, pero observé, que ya me ha pasado más de una vez, que las bucefalandras, al tener las que estaban en contacto casi directo con el movimiento, empezaban a tener síntomas de algas pincel o algas rodófitas. Esto es, digamos, causado por ese estrés, por ese alto movimiento. Es decir, hay plantas que son de hoja dura, como por ejemplo la bucefalandra o la anubia. Incluso a hoja que no sea tan dura, yo creo que a ningún tipo de planta le favorece que tengan un movimiento muy fuerte o muy violento directo sobre la planta. Bueno, pues viendo que la cianobacteria ya prácticamente había remitido, la quité, podé esas hojas nuevas
y ahora estoy viendo los crecimientos nuevos buenos y no estoy viendo en crecimientos adyacentes o al lado que haya ningún signo de alga roja rodofita. Es decir, a la bucefalandra le gusta el buen flujo, pero no hay que pasarse. Es decir, un buen flujo es aquel que uno observa. Yo me fijo mucho por el CO2, por eso me gusta inyectar CO2 en burbuja, no con reactor, porque así veo yo el flujo que hacen las burbujas. Si yo veo que las burbujas retornan prácticamente hacia la otra esquina del acuario, entonces de manera lenta, entonces veo que el flujo es bueno. Si retornan de manera muy rápida, es un flujo violento, no es aconsejable. Y si no retornan, no llegan a retornar de manera lenta, el flujo es deficiente. Yo utilizo la burbuja del CO2 del atomizador como manera de ver el flujo. De tal manera que a la bucefalandra le gusta el buen flujo, pero no el violento. Las bucefalandras también son sensibles a los cambios paramétricos o cambios drásticos. Por ejemplo, un acuario poco maduro, con subida de amonio y con muchos desechos orgánicos, ya que no está establecida la colonia bacteriana y no lo deterioran rápidamente, puede producir que la bucefalandra también se os caigan las hojas y se derritan. Es decir, no es aconsejable meter bucefalandra en los inicios del acuario, cuando menos darle un mes de que esté algo establecido en la colonia bacteriana. Es decir, podríamos decir en general que para evitar el estrés en la bucefalandra necesita agua fresca, buen flujo, buen CO2 y, en resumidas cuentas, una agua limpia o madura. Como he dicho, son plantas que se adaptan muy bien a la luz, es decir, pueden crecer en acuarios low tech. La única cosa significativa, podríamos decir, que no saca su máximo esplendor. Es decir, la bucefalandra, cuando uno, por ejemplo, ve una bucefalandra que tiene tonos verdes, diferentes tipos de tonos verdes, normalmente suele ser porque esa bucefalandra ha venido de un acuario donde no recibe muchísima luz. Cuando le da una bucefalandra y viene con tonos fuertes, con tonos rojizos, con tonos verde azulado, con tonos verde morado, pues quiere decir que esa planta viene de un acuario o de un plantero donde estaba expuesta a buena luz y CO2. Por otra parte, la otra diferencia que puede haber es cuando también la planta viene en verde, también indica que está cultivada en zonas de emergido. Cuando se sumerge y encima le damos buena luz y buena CO2, es cuando coge esos característicos colores. También hay que recalcar que no todas las bucefalandras son iguales en cuanto al crecimiento. Hay especies que son más rápidas que otras. Digamos que las especies lentas podrían criar una hoja cada 3 semanas aproximadamente, mientras que las especies rápidas podrían criar 2 o 3 hojas cada semana. ¿De acuerdo? No todas tienen la misma velocidad de crecimiento bajo las mismas condiciones. De manera resumida, podríamos decir entonces que a la bucefalandra les gusta el agua fresca, bien filtrada y con un buen caudal sin ser excesivo, y un ambiente de acuario estable biológicamente. Hay otros parámetros que son los parámetros de dureza, que yo considero que deberían de ser un mínimo de un 5 de GH en adelante. Como he dicho anteriormente, se aconseja, para poder sacarle todo su potencial, buena luz, CO2 constante, sin que sea fluctuante, y un poco de fertilización en columnas de agua. Con esto, digamos que aceleraremos el crecimiento y resaltaremos muchísimo más la coloración. Ahora hay otro aspecto que, bueno, mucha gente tiene bucefalandra o anubias, las puedo meter casi en el mismo lote, y son muy propensas a algas. Esto viene debido a que las bucefalandras crecen bien en niveles de luz por debajo de 50 humoles de par, es decir, no luz excesiva, con agua rica en CO2 y nutrientes. Si le damos más luz,
sacará mayor potencial de coloración y de crecimiento, pero tendrás que tener un mayor control de los restos orgánicos. Como he dicho en el vídeo que tengo de origen de las algas son producidas mayormente por los restos orgánicos. Por ello es debido que a más luz tendremos que tener un mayor control de los restos orgánicos, o sea, una mejor filtración y una mejor limpieza del acuario para que estas bucefalandras no sean propensas a algas. Otro aspecto, como he comentado antes, que si hay un flujo excesivo, pues pueden ser sensibles a que tengan algas rojas. Para ello, redireccionemos lo que es el flujo o lo disminuimos, ¿vale? Para que no tengan un flujo demasiado violento, que como he dicho antes, no le viene nada bien. De tal manera que si tienes un continuo problema de algas, lo que tienes que hacer es limpiar más el acuario para evitar más desechos orgánicos o bajar la intensidad de luz, ¿vale? Esos hábitos te llevarán a que tu bucefalandra no tengan esa persistencia de algas continuamente. Hoy en día, bajo mi punto de vista, las luces han pegado un salto muy grande con las luces LED, ya que controlamos los espectros, sobre todo las luces RGB. Para resaltar el color de esta bucefalandra, por ejemplo, la pantalla que tengo yo, la RGB, la Vivid, como casi todas, hoy en día es dimeable y tiene un modo característico, que es el modo buce. Ese modo buce lo que hace es que baja un poquito el verde y el azul y te sube el rojo. Eso también hace que la bucefalandra pueda adquirir tonos más coloridos. Hay que tener en cuenta que también el crecimiento viejo de esta planta es el que tiende siempre a conservar más el color verde. A raíz de que le damos las condiciones, es el nuevo crecimiento, ¿vale?, el que va a salir con esos tonos más favorables. Y otra cosa que es importante a largo plazo, que yo aquí casi que no lo cumplo, porque, en fin, el poco tiempo que muchas veces tiene uno, es como os fijáis aquí en la zona donde tengo yo la bucefalandra, y aconsejo ponerlas por zona, es decir, no poner mucho masacote de diferentes especies. Entonces, para poder tener un crecimiento mejor y poder disfrutarlas más, intentar distribuir las bucefalandras por zona. Y siempre, cada X tiempo, hacer una poda para que una no crezca en lo alto de otra y las de debajo empiezan a tener problemas de luz, ¿vale?, porque no le llegue la suficiente luz. Y al mismo tiempo la suficiente luz, el suficiente flujo. Entonces aconsejo, que aunque aquí las tengo más o menos saneadas, pero aconsejo ponerlas en grupos más pequeños, ¿vale?, y diferenciarlas una especie de otra. Así se verá realmente el color por zona y a la hora del mantenimiento las bucefalandras no sufrirán tanto, puesto que no se sobrepondrán una sobre otra. Así facilita la luz, como he dicho, y el mantenimiento. Otro aspecto que se ha dicho mucho, o se decía mucho en internet, por el tema del magnesio. Realmente yo no aconsejo subir más, el tener el magnesio más alto, ¿vale?, porque nos puede arriesgar a tener algún tipo de problema con el potasio o, en última instancia, con el calcio. Simplemente tener un magnesio adecuado y que la luz, el CO2, buen flujo y el fertilizante junto con el agua fresca haga la función de que nuestra bucefalandra luzca espectacularmente. Y creo que no me dejo nada, así que poco más. Espero que os haya gustado el vídeo, que si tenéis bucefalandra le saquéis el máximo potencial y darle a la campanilla, suscribiros, darle a like y nos vemos en un próximo vídeo. Bye bye.